¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece las vistas desde esta Infinity Pool a 200 metros de altura con estas vistas de la bahía de Singapur? Hoy vamos a uno de los hoteles más famosos del mundo, el Marina Bay Sands, pero primero vamos a desayunar. Os voy a enseñar un sitio muy típico de aquí, de Singapur, así que no se muevan que comenzamos. Y nos hemos venido hasta esta parada, de Lock ayer. Nos hemos venido hasta el Yakun Kaya Toast para probar el típico desayuno de Singapur. Vamos a traer esto que es kaya. Es lo que son tostadas con kaya. Este es con peanut, aquí tenemos los huevos, lo hacen así. And this is the French toast. Como con huevo. Sí, sí. Y estos son cheese balls. Con las de queso. A comer. Voy a probar el Kaya Toast, que es muy típico de aquí de Singapur. Este sitio los hace bastante buenos, por lo visto. Y vamos a ver. Está bueno, ¿eh? Se le echa media cuchara de soja a los huevos. Se le echa pimienta así 3 veces. Y luego remueves y rompes como si fuera un huevo roto, pues lo haces igual y mojas el pan. Ah, vale. Estaba haciendo mal, es como nos ha explicado Mercedes. Vamos a hacerlo diferente, a ver. Vamos a ver la diferencia entre estos. Este es el paquete de pañuelos. Tú no lo dijiste, pero todavía mejor, ¿eh? Acabamos de llegar al Marina Bay Sands. Ya los compañeros están haciendo el check-in. Yo vengo por aquí para grabarle un poquito. Sí, bienvenidos al Marina Bay Sands. Nos quedamos en la torre número 2, no era la número 3 al final, nos habíamos equivocado, en la torre número 2, en la planta 52. Tenemos una pedazo de suite y con estas vistas. En esta planta solo hay 3 habitaciones y la nuestra es una de ellas. La habitación sale $7.000 por noche. Muchas gracias Marina Bay por este upgrade. Y por si alguien sabe tocar el piano, mira el piano que hay aquí. Una pasada, tocas el piano y con estas vistas. Estamos en la piscina más alta del mundo, la Infinity Pool más larga y más alta del mundo. Planta 57 del hotel, a 200 metros de altura. Chicos, recomiendo venir a la piscina pronto porque normalmente suele haber bastante gente, sobre todo en la primera fila aquí. La gente se suele poner siempre aquí, en las primeras filas, y es un poco complicado. Bueno, ya estamos en el mirador de aquí del Marina Bay.
que si os quedáis en el hotel es gratuito, pero igual que la piscina es gratuito, los que no tienen que venir aquí y pagar. Estamos en la parte, si miran el Marina Bay, estamos en la Torre 3 y es la parte que es como un pico, bueno, es como parecido a un barco, sería como la proa, la parte delantera. Tiene una especie de, tiene un restaurante aquí detrás, también que se puede reservar aquí. Para que vean la Singapore Flyer aquí. Es como la London Eye, pero mucho más grande. Yo creo que esta tiene el récord de la noria mayor del mundo. Las vistas están espectaculares desde aquí. Y eso, está el día nublado, pero aún así son increíbles. Vamos a ir ahora a la parte de Garden by the Bay, que es la parte de atrás, que están todos los árboles robóticos que tiene ahí. Sí, para acceder al Garden by the Bay la mejor manera es a través de la torre número 2, hay un ascensor que te lleva a la planta número 6 y desde aquí, está aquí detrás, desde aquí sales del hotel, está por aquí el Hotel Marina Bay, aquí, si lo ven la piscina arriba. Salen por aquí y está todo este camino que cruza la carretera hasta llegar aquí, ves, está el árbol aquí, el super árbol aquí, en medio. Y todo esto es gratuito, se puede visitar, el jardín es totalmente gratuito. Para lo único que hay que pagar es para los invernaderos que están allí y para subir a la pasarela a la pasarela alrededor de los árboles. Estamos dentro del Flower Dome, está increíble, tiene un montón de flores de todas partes del mundo y esta parte le llaman Eternal Spring, como la eterna primavera, porque está todo siempre florecido aquí. De plantas súper bonitas, un montón de flores, tiene un montón de espectaculares. Los que les encantan las flores deberían venir aquí sin duda. Acabamos de entrar al Cloud Forest pero nada más entrar es una pasada. Una burrada, está increíblemente bonito la cascada que tiene aquí, mirar. Este es el otro lado de la cascada. Es una pasarela que recorre todo esto y se puede ir por arriba. Recorre todo esto de aquí. Tienen unas plantas carnívoras hechas con Lego. Está curioso. Están pulverizando todo para crear como una niebla, que se llama el Cloud Forest, así de nube, para que cree más humedad aquí dentro. Estamos en el mirador de la cascada, aquí en el lateral. Esta es la entrada aquí abajo. Hay un mirador aquí que está lateral a la entrada. Cuando llevas un ratito, aquí se nota frío, Tienen que mantener la temperatura así hasta baja para el tema de las plantas. Pero se nota ahí, llevas un rato ya. No me extraña que la gente se ponga enferma aquí. Si quieren, puedes salir o volver a entrar, solo te ponen un sello. Estamos en el Super Tree Grove y estamos esperando a que esté el espectáculo de luces y sonido que hay aquí.
luces y música. Este es el Super Tree aquí en medio y alrededor están todos los árboles alrededor. Lo que quería decir, toda la energía que se usa para el Dome, para el Flower Dome y para el Cloud Forest se usa a través de aquí. Es la que proviene de todos estos árboles que generan toda esta energía para que todo aquello funcione. Acaba de terminar, está espectacular. Es gratuito y es muy recomendable, es increíble, de verdad. El tema de las luces con la música, la verdad que el espectáculo me gusta más este que el de la bahía. Que nos vamos a bañar en la piscina del Marina Bay. La piscina por aquí. ¡Vámonos! El agua no es caliente, tampoco está fría, está más o menos. Bueno chicos, la piscina cierra, ya son las 11 de la noche. Y la verdad que se queda espectacular ahora sin nadie. Una pasada. Si me puedo sacar alguna selfie más. Y espero que les haya gustado este día en Singapur. Hemos ido, bueno, nos hemos disfrutado un montón en este hotel, la verdad. La habitación está increíble, la piscina ni te cuento. El shopping center espectacular. Nos falta ver el casino que intentaremos ir ahora. Y no se pierdan más de lo que viene porque todavía nos queda viaje para rato. Si les ha gustado, denme un like, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana, nos vemos. Patrocinado por ti. Ponte. Hostia, que es un vídeo. Son las 5 de la mañana, nos acaban de venir a hacer unos cócteles a la habitación. Singapur Sling se llama. ¿Está por aquí? Antiguamente tenía un color rosado, ahora es un poquito más anaranjado. Y era una bebida que solo bebían las mujeres, porque no tenía tanto alcohol, y bueno, o apenas o casi nada de alcohol, ahora sí le han puesto más.